Camino de Vida con Gabriel Velázquez, lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Una invitación de Art Q Gallery, 225-205-2421. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en este su programa Camino de Vida. Hoy hablaremos de cómo fue que solo en Cristo hay vida sobrenatural y perdón eterno. Cómo es que la Biblia nos enseña y cómo podemos ver a través de ella algunos de los capítulos y sobre todo enseñanzas que nos permiten conocer al respecto. Miraremos también la captura de Pablo en Jerusalén, los hechos que sucedieron a través de la vida de un hombre que después de haber sido perseguidor de los cristianos se convirtió en el hombre que después dedicó su vida a hablar y defender sobre la palabra. Son dos temas que nos llenan de mucho placer. Conocer lo que el Señor obró y conocer la vida de quienes a través de la historia de la Biblia realizaron los hechos más importantes que encontramos en ella. La captura de Pablo en Jerusalén. Nos dice Hechos 21. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Los casos suceden y el resultado de ellos a veces nos sorprende. Este evento ocurre durante el tercer viaje misionero de Pablo. Después de haber viajado extensamente predicando el Evangelio a los gentiles, Pablo regresa a Jerusalén, sabiendo que enfrentará oposición y peligro. Su ministerio había provocado tensiones entre los judíos que estaban en contra de su mensaje sobre Jesús como el Mesías y su enseñanza de que la salvación no dependía de la ley mosaica, sino de la fe en Cristo. Vemos aquí que en los versos 30 al 33 de este libro de Hechos, Pablo nos deja ver de qué manera se encuentra en el templo. Algunos judíos de Asia lo reconocen y comienzan a gritar acusaciones en su contra. Lo acusan de enseñar contra el pueblo judío, contra la ley y contra el templo. Además lo acusan falsamente de haber profanado el templo e introducir a gentiles en él. Estas acusaciones provocan un alboroto en toda la ciudad y una multitud enardecida y enfurecida se reúne para atacarlo. La multitud arrastra a Pablo fuera del templo, cierra las puertas y allí comienzan a golpearlo con la intención de matarlo. En ese momento, el comandante romano, a quien llaman el tribuno, y sus soldados intervienen al enterarse del tumulto. Llegan rápidamente al lugar y rescatan a Pablo de la turba. Al ver a los soldados, la multitud deja de golpear a Pablo. El comandante ordena que sea arrestado y encadenado con 2 cadenas. Y así se cumple la profecía de Ágabo en Hechos 21. Este comandante intenta averiguar quién es Pablo y qué ha hecho, pero debido al caos de la multitud, no logra obtener una respuesta clara. Aquí empezamos a mirar lecciones que nos permiten reflexionar. Vemos cómo hay una oposición al Evangelio, algo que ha perdurado por toda la historia de la Santa Biblia. Este pasaje muestra a Pablo
cómo enfrentó una fuerte oposición para predicar el mensaje de Cristo. Es un recordatorio de que seguir a Cristo puede traer persecución, especialmente cuando el Evangelio desafía tradiciones y sistemas que ya están establecidos. Nos deja también conocer el cumplimiento de las profecías. Días antes, el profeta Agabo había advertido que Pablo sería atado y entregado a los gentiles en Jerusalén, y aquí se confirma que las palabras de Dios se cumplen incluso en medio de todas las dificultades. También miramos cómo hay claramente la soberanía de Dios en las cosas que suceden. Aunque Pablo es capturado, Dios utiliza este evento para llevarlo a Roma, donde continuará con su misión de predicar el Evangelio. Este pasaje nos enseña que incluso en medio de la adversidad, Dios está, sigue y seguirá en control, y sobre todo que su propósito siempre se cumple. Finalmente podemos entender cómo la furia de la multitud refleja cómo los prejuicios y las falsas acusaciones pueden llevar a la violencia. Esto nos invita a reflexionar sobre la importancia de buscar la verdad y no dejarnos llevar por rumores o emociones descontroladas. Mirando la importancia de lo que este acontecimiento tiene a través de la Sagrada Escritura, vemos cómo la captura de Pablo marca un punto de inflexión en su ministerio. A partir de ese momento, Pablo comienza un camino que lo llevará a Roma, cumpliendo su deseo de predicar el Evangelio en la capital del imperio. Además, este ejemplo demuestra cómo Dios utiliza las circunstancias más difíciles para que su plan se lleve a cabo. Miramos que a través de las escrituras encontramos aspectos que nos dejan ver claramente, por ejemplo, en Juan, que la persecución es un reflejo de lo que es estar en el Evangelio. Dice Juan 15, si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. También en segunda de Timoteo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mateo 5 nos dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hechos nos lleva a que entendamos cómo el cumplimiento de las profecías sucede. Ya vimos que en Hechos 10, en el capítulo número 21, dice, y permaneciendo nosotros allí varios días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos de Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Vemos entonces que la soberanía de Dios se impone en medio de la adversidad. Romanos 8 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En Génesis, el primer libro, 50:20, leemos, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y después Corintios 4:8, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Siguiendo cada uno de los aspectos que nos enseña la palabra, podemos ver que la oposición al Evangelio es narrada en cada uno de los libros. Y por ejemplo, en Hechos encontramos que hablando ellos al pueblo vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y más tarde en Juan, estas cosas os he hablado para que a mí me tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y asimismo, vemos que la protección divina en medio del peligro sucede. Salmo 34 habla, muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. E Isaías
No temas porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y así vamos viendo que a través de cada uno de estos versos, las enseñanzas del Señor nos dan esperanza. Matan esa tribulación que a veces nos llena de desasosiego, de estrés, de decepción. Y encontramos que el llamado que nos hace Cristo siempre nos lleva a que a Él le confiemos todas nuestras necesidades y en Él busquemos la fortaleza que necesitamos para enfrentar cada momento en esta vida. Solo en Cristo hay vida sobrenatural y perdón eterno. El profeta Jeremías nos dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Dios en verdad, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriará. Cuando nosotros vemos la oportunidad de estar regocijándonos con nuestra propia y personal situación material, de hacer lo que nos es agradable a nuestros sentidos y lo que nos llena de satisfacción cada momento de vida natural por la cual transcurrimos, sentimos entonces que somos suficientes para agradarnos sin que necesitemos de nada ni de nadie para el logro de nuestra complacencia. Es regresar a nosotros mismos por nosotros mismos. Establecer paralelamente una acción que me permita ver la realidad de mi vida natural con la vida espiritual que yo debo vivir conforme me lo ordena la palabra santa de Dios. Es por lo que debo detenidamente reflexionar y ver con los ojos que Dios me da para observar lo que Él quiere y Él pone en mi vida. A Él debo oír y solo a Él debo obedecer cualquiera que sea su mandamiento. Cristo me da la alternativa de que oiga su mensaje o que no lo escuche. Cualquiera que sea mi decisión, tengo que verla con los ojos de vida natural o espiritual. Y entonces, sí, entender que Él me da el cambio para escuchar su palabra si Él quiere, o permite que yo no escuche si Él no quiere que escuche su disposición. En otra forma, y tal vez usando otras palabras, es actuar como ser material y hacer las cosas solo pensando como tal para limitación humana y desobediencia divina. Considerémonos llenos de gracia al ver que en nuestra vida tenemos a Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador, sin el cual todo lo que el ser humano pretenda hacer o realizar estará completamente perdido. Y la única conclusión a la que estará sometido por rebeldía y desafuero de su mandato será la condenación en el juicio eterno de Dios. La lucha de nuestras vidas es tener la dicha de ser escuchados por Dios y de conocer certeramente que hemos sido renovados y cambiados por su Espíritu, por lo que la gracia de sentirnos salvos en Él solo permitirá que nuestra alma y nuestra vida agradezcan la bondad infinita del Dios Padre y la propiciación de Jesús como Rey Salvador que es. Cuando nacemos para Dios y somos tomados por Él, la salvación de nuestras almas es para el goce eterno de Dios. Y es el regalo de vida sobrenatural y de resurrección que Dios nos da, siendo la seguridad de sentirnos libres bajo el cuidado de quien nos creó, de quien es nuestro divino Señor. Por eso regresar a Cristo es tener salvación. Solamente en Él podemos esperar, solamente en Él debemos confiar. Meditemos en esta corta frase. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable en otros, porque Dios perdonó lo inexcusable en ti. Miremos a la luz de lo que siempre hemos sido, seres que hemos hecho nuestra voluntad en todo momento y que hemos dejado a un lado lo que hemos conocido por revelación divina. No necesitamos ir a la Santa Palabra para saber que hay un Dios que existe. Y también conocemos que su Hijo vino al mundo para salvar pecadores. Por lo tanto,
A nosotros nos corresponde, si hemos confiado en la palabra y en el mensaje divino, perdonar lo que creemos inexcusable en otras personas, lo que a la luz de nuestros sentidos vemos como la afrenta de algo que alguien nos ha hecho. Pero entendamos que si Dios nos perdonó toda nuestra tribulación, todo nuestro pecado, todas las transgresiones que hemos hecho contra Él, ¿cómo no estamos nosotros obligados también a perdonar lo que nuestros hermanos nos han hecho? Y asimismo, hablar con obras lo que el Señor nos dice que aprendamos. Démosle gracias al Señor, diciéndole gracias, Padre de vida eterna y Creador, por la maravillosa vida que me has prometido, por la promesa que has revelado a mi alma en Jesucristo, para gloria y alabanza hacia tu Hijo amado, en cuyo nombre oramos. Amén. Amigos míos, acordémonos que si estamos celebrando el nacimiento de Jesús, en esta fiesta Él es el invitado de honor. Y si Él es el invitado de honor, Él debe estar en todo momento como a quien alabamos y a quien estamos homenajeando. Dejemos a un lado todas las tradiciones de querer ver y hacer mucho más importante un regalo, una fiesta, una comida, simplemente porque estamos en Navidad. Pongamos nuestra vida, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras obras haciendo que realmente se palpe que estamos con un espíritu cristiano de alabar a quien nos ha dado la esperanza de salvación. Esperamos que nos acompañen todos los días con su presencia y sus oraciones en este su programa y que nos ayuden también con sus donaciones para el Ministerio de Camino de Vida. Pueden llamarnos al 225-205-2421 o si lo prefieren utilizar el email gbil001@gmail.com. El Señor los bendiga. Los invito para que nos acompañen mañana en un programa más de Camino de Vida, si el Señor así lo permite. Gracias. Buen día para todos. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.